Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes de la Venezuela Virtual. Tengo el placer de hablar con un amigo de toda la vida que se encuentra en España. ¿Cómo estás, Carlos Lana? Hola, Jorge Goncalves, ¿cómo estás tú? Un placer hablar contigo también y siempre que te veo es un placer porque me acuerdo mucho de ti todos los días. Mira, Carlos, bueno, ¿cuánto tiempo tienes en España ya desde que te viniste en Venezuela, de Venezuela? Mira, el mes de abril que entra ahora pronto, voy a cumplir 17 años en España. Bueno, ya una parte importante, digamos, por lo menos Sí, de la vida de tus hijos, ¿no? Y un porcentaje así alto de que, tu vida, sí. sí, sí, Mira, la familia se radicó aquí y se han ido viniendo pues poco a poco también parte de mis hermanos y sobrinos, o sea que estamos, pues cada vez estamos más aquí de los que éramos allí. bueno, tú eres el típico que llaman ahora third culture kid, que fue criado, digamos, naciste en Venezuela, de padre italiano, madre española, y Así es. bueno, y naciste en Venezuela. Entonces, eres el típico caso de que viviste con prácticamente tres culturas en forma simultánea. Sí. Y bueno, las otras culturas que uno adquiere, como toda gente joven, que uno se inmiscuye en cuestiones de cine de Estados Unidos, música en inglés, etcétera. Como eso fue un buen inicio de tu vida, ¿no? En cierta forma, ¿no? Mira, yo te diría que en la época de Venezuela, el hecho de ser hijo de inmigrantes, ¿ok? Y de personas que estaban arrancando en Venezuela como trabajadores, pues te permite pues abrirte pues a toda esa, a lo que tú me estás contando justamente, precisamente, ¿no? Y amalgamarte a toda esa situación que hay entre Venezuela, la Venezuela de la inmigración y la Venezuela autóctona. Y entonces te permite tomar un montón de valores de todas las partes en las que tú te estás desenvolviendo y eso permite luego construirte a ti en otro mundo y en otro país y te da los implementos necesarios para poder arrancar. Yo creo que esa situación a mí me marcó realmente como para poder empezar en este país y adaptarme de una forma más rápida, porque yo ya estaba acostumbrado pues a la cultura española por parte de mi madre. Habíamos pues tenido contacto con esto en las épocas que yo era pequeño y luego, pues, el haber pertenecido a mi familia completa de otros lados, a todas partes del mundo, porque mi familia está repartida entre Alemania, Canadá, Estados Unidos, la misma Italia, la misma España, Venezuela, Argentina, pues he tenido contacto toda la vida con muchas culturas. Luego, pues en Venezuela, como sabes tú, y tú siendo uno de mis mejores amigos más, pues los portugueses también, y también en cierta forma, pues los árabes de Caracas, pues teníamos una amistad muy, muy profunda. Y entonces, pues tú vas tomando de cada persona y de cada cultura cosas muy importantes que luego te permiten, pues, vivenciar y aportar al sitio donde tú te vayas en el mundo, ¿ok? Pero siempre manteniendo, porque eso sí lo tengo yo desde que me he dado cuenta aquí, me lo dice mucha gente, no has perdido el acento. Le digo, es imposible, porque yo pues viví la mayor parte de mi vida en Venezuela y me siento venezolano. Pero como venezolano, yo me veo como un crisol de todas estas culturas y la gente ve en mi reflejado parte de lo que ellos quieren ver. O sea, indudablemente que una persona como tú, aunque uno en esa época, digamos, hace 30 años, hace 40 años, ya tenemos 60 años, hace unos cuantos años, uno no lo sabía, pero es así, o sea, tú eres de por sí ya un conglomerado de culturas. El Sí, solamente ver el estilo de vida de tu familia, la forma como se celebraban las ocasiones, todas esas cosas, tú ves que era una cosa enriquecida por el mundo total, o sea, tenías ingredientes de todas las esquinas y de todos los lugares y todo eso en una forma supernatural, porque esas eran ustedes, pues eso sí, no era una cosa artificial, era lo más natural. Y claro, eso se lleva, eso como dicen, lo comido y lo bailado no se lo quita a nadie. Bueno, ahí estás tú, 17 años aplicando todo ese saber adquirido de una forma tan natural, simplemente abriendo la puerta del cuarto y saliendo a tu casa, por ejemplo, ¿no? así es, sí, sí, sí. Eso es una cosa muy que llevamos, yo digo, los venezolanos, pero que somos también pertenecientes a estas culturas latinas, como tú mismo eres, pues llevamos esa impronta, ¿no? De nuestros padres y la llevamos a todos lados y además con mucho orgullo también, ¿no? Porque yo he tenido también la familia de mi padre, en este caso que es italiana. Yo recientemente, en 2019, antes de la pandemia justamente, tuve oportunidad, después de 50 años de no verlos, volver a ver a toda esa familia, que es una familia enorme,
y yo me sentí acogido y yo no sentí ninguna diferencia en la acogida a como eran ellos, o sea, yo me sentía parte de ellos y ellos me sentían parte suya, empezando pues porque hablo su idioma y hablo su dialecto, es un dialecto de Sicilia, de los 3 dialectos troncales que hay, yo hablo uno, y ellos se sorprendían de ver de que yo, después de tantos años, habiendo estado allí como niño y habiéndolo aprendido yo como niño, siguiera formando parte y les haya hecho a ellos sentir parte de que nunca los había olvidado. No, Aparte aportarles nuestra riqueza de cultura venezolana, que considero que es una cultura súper rica en todo aspecto, en todo aspecto. no, buenísimo, y me imagino también veían en ti pues la parte, digamos, la Sí, fisonomía y, sí, sí, sí. y Lo primero fue eso, que sí, cuando me vieron reconocían a mi papá, que yo no me veo ni parecido, pero ellos decían que había un parecido súper evidente, ¿no? Yo no lo veo ni en la foto, pero ellos dicen que sí. Entonces es bueno. una cosa bien interesante. Bueno, eso es, me parece buenísimo, digamos, para comenzar esta conversación, porque realmente yo diría que tú eres una de las personas que es un médico especialista y que trabaja en su especialidad en España, siendo que te viniste hace 17 años, ya teniendo una carrera bastante, digamos, fornida en Venezuela como especialista. Y bueno, hiciste ese brinco a España. ¿Cómo fue esa ida a España? Por supuesto, todas estas idas se pierde algo y se gana algo, y luego se acoplan las cargas. ¿Cómo fue ese brinco? Tuviste me imagino, consideraste los riesgos pues, de la ida, de lo que ibas a dejar, lo que ibas a- Cuéntanos un Claro, claro. poquito de esa época. Bueno, vamos, digamos que el motivo del despegue fue un despegue brusco. O sea, es como cuando tú tienes un accidente, por decirte algo, porque yo no quiero, ahora a lo mejor en este momento no quiero acordarme de las cosas malas que estaban sucediendo en mi entorno y que me sucedieron a mí en particular y que me obligaron a tomar una decisión brusca que fue de 3 semanas. O sea, yo me metí aquí en una bolsa de trabajo a través de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, porque yo 3 años antes había homologado mis títulos aquí en España. Vine a presentar exámenes, presenté el examen de validación de la especialidad y lo aprobé. Es un examen que, por decirte algo, es muy difícil y yo me lo estuve preparando durante un año en mi casa solo, porque no tenía los recursos, digamos, desde el punto de vista logístico, no material, sino por no dejar a mis hijos, no dejar mi trabajo. Entonces, tuve que hacerlo solo desde allí la preparación. Y vine aquí y el proceso de selección es muy duro, te lo tengo que decir. Y yo, pues, afortunadamente, pues, gracias a Dios, pues pude lograrlo, ¿no? Luego el motivo principal fue la situación política y la inseguridad de nuestro país en el año 2004-2005, que me obligó a tomar esa decisión violenta y yo en 3 semanas me vi en España viviendo y trabajando solo. Dejé a mi familia en un principio y me reuní con ellos a los 4 meses. Entonces yo desde el punto de vista laboral tenía cubierto y por ser hijo de española, la nacionalidad, entre comillas, entré por la puerta grande y con un contrato de trabajo. No es lo común para el venezolano que viene ahora, que está llegando todavía, viene como refugiado político, sin las titulaciones y las homologaciones correspondientes, con lo cual el mercado laboral se les cierra. Porque España es en ese aspecto un país, en lo que es la medicina, un país muy exigente con el tema laboral y académico. O sea, que hay que llenar unos requisitos, si no, pues tú no puedes entrar a lo que son las especialidades. Es muy difícil. Entonces, yo realmente, pues en ese aspecto no tuve dificultad. Y cuando yo llegué, pues nada, me recibieron aquí pues con las puertas abiertas, porque hay mucha necesidad de médicos especialistas, sobre todo en mi área y otras áreas, por ejemplo, como neurología, pediatría, en muchas de las áreas, donde el venezolano es muy requerido. Porque nosotros, siento orgulloso, siento orgullo al decir esto, nuestra preparación, por lo menos en mi carrera y en el momento que yo la recibí, mi docencia, era una docencia de primera y dictada por especialistas que se habían formado fuera de Venezuela. Entonces yo venía con un montón de herramientas que aquí simplemente era sacar un poco la punta y comenzar a engranarme en el mercado laboral como especialista desde el día cero, desde el minuto cero. No tuve ninguna dificultad. Pese a que en Venezuela, aunque yo profesionalmente estaba consolidado, tenía una actividad muy restringida a la consulta privada y a lo que allí se permite.
porque aquí en el hospital tú tienes que tener y cubrir todas las competencias de un ginecólogo, ¿vale? Te estoy hablando de las nuevas técnicas endoscópicas, como es la laparoscopia, la histeroscopia, dominar temas oncológicos, que eso en Venezuela a nosotros se nos tiene pues prohibido porque son otras especialidades, y la parte quirúrgica completa, ¿ok? Que en Venezuela, por ejemplo, fallamos en el suelo pélvico, y aquí pues se hace mucho el tema de prolapso, las mallas, y todas esas cosas, pues yo tuve que reciclarme en una forma muy rápida, te estoy hablando de 6 meses, para ponerme a la altura del médico español. Y eso, pues yo, con la formación que tuve en Venezuela y el empuje que traemos desde allí, lo logré muy rápido y a mí se me dieron las responsabilidades en forma inmediata. Y entonces, Mira, pues, esto me ha permitido, pues, trabajar. Luego, entrar en las oposiciones, que se llama aquí en España, para los cargos fijos, que eso, pues, casi nunca se le concede a un extranjero. Pues yo logré, a través de un examen de oposición y de los méritos recabados durante 8 años, conseguir una plaza fija que me permitió acceder como un titular del Sistema Sanitario de Salud Español y luego acceder a la jefatura del servicio que actualmente regento. bueno, súper orgulloso de ti. Bueno, me Mm. imagino que la parte esta digamos, de homologar el título también hecha en una época en que Google era muy primitivo, porque Exactamente, hoy en día, digamos, a estas alturas, pues hay muchas cosas que se pueden obtener por medio de la internet e incluso claro. videos, ayudas que para estos Sí, casos pues no están de más, pero lo hiciste en una época muy seca en que eras, me imagino, o sea, cuando lo estaba hablando me imagino a Carlos allá en su casa tratando de aislarse un poco para poder concentrarse después luego de un día fuerte de trabajo, de tráfico, de todo lo que es la vida, digamos, de nuestras capitales, de nuestros lugares y bueno, tomándote el tiempo para hacer eso y lo lograste, porque el que persevera vence, como es obvio en este caso. Entonces, y de bueno, hecho, sí, reforzando lo que estás diciendo del Google, pues no estaba el Internet difundido de esta manera ni era tan fácil el acceso. Y yo para la preparación ni siquiera conocía los protocolos de actuación españoles, porque aquí varía un poquito con respecto a los que es nuestra referencia en Venezuela, que son los de la Sociedad Americana de Ginecología, y viene de los Estados Unidos y Canadá. Entonces yo tuve que tirar de textos viejos mis apuntes de la carrera, ¿ah? Y pues algún otro artículo que yo podía conseguir en forma fortuita para irme un poquito pues tratando de preparar y un examen que me llegó de una edición de homologación española de hacía 8 años antes. Y con esas pocas herramientas yo me preparé y vine aquí y pues, como dices tú, lo conquisté, porque esto es una conquista. sí, No, no bueno, fue fácil, pero se logra. Se puede. bueno, un orgullo para mí porque, bueno, somos compañeros de toda la vida y cuando escucho estos casos yo digo, bueno, qué casualidad que uno de compañero tenía estas personalidades tan fuertes, tan, digamos, decisivas en el carácter, pues, porque para eso hay que tener carácter también, ¿no? Que en medio de la algarabía poder sentarse y hacer lo que hay que hacer. Mira, bueno, entonces, bueno, yo digo que te metiste en el sistema español, el cual es un sistema europeo. Me imagino que hay diferencias entre país y país, y por supuesto el idioma es eso, pero debe haber una nomenclatura, debe haber una norma, un estándar Sí, europeo. sí. Y en cierta forma, pues te convertiste en teoría en portátil en el ambiente europeo. O sea que como dominas el italiano, podrías irte, si quisieras, también a Italia a ejercer, ¿no? Pienso que sí, sí. O sea, eso Podría te, ser. por lo menos pienso yo que las diferencias pues no serán tan graves. El, Y lo que es en relación a la práctica médica, no. O sea, eso aquí, pues, sobre todo en la parte de ginecología obstetricia, que los últimos 30 años, de ser una especialidad que era de atender un parto y sacar una placenta de ser necesaria, nosotros hemos recorrido un camino, ¿vale? Donde estamos metidos y tenemos hueco y cabida en todas las especialidades. Como quirúrgicos tenemos oncología, como radiólogos tenemos la ecografía y como cirujanos de nueva avanzada tenemos la endoscopia. Entonces, eso ha hecho que el ginecólogo actual pues esté a la cabeza de las especialidades primero más demandadas del mundo
y segundo, las que requieren un mayor reciclaje y actualización. Es constante, porque aquí todo va nuevo. Y en relación a los partos, que antiguamente pues el parto era una cuestión donde la mujer estaba sometida a un médico o a una matrona, pues el parto se ha humanizado. Y entonces la mujer ahora tiene, desde lo que es la decisión de cómo ella va a querer tener su parto, incluyendo la iluminación de la habitación, los tactos, el rasurado púbico, un montón de cosas que antes a la mujer no se le daba la oportunidad de expresarse, hasta el momento del nacimiento, donde está el marido presente cortando el cordón y el primer contacto con el bebé, que se llama el piel con piel. Entonces, eso son técnicas de avanzada que han demostrado una mejoría en la relación afectiva de los padres y para proyectar a futuro, pues a formar mejores familias y más sólidas. Entonces, la ginecología, pues en ese aspecto, en estos países europeos, se lleva de esa manera. Y a mí me gusta, porque he venido aquí y he aprendido pues muchas técnicas y muchas cosas nuevas. Pero que lo que tú dices a nivel europeo, pues esto es una cosa ya de práctica común, porque se venía usando ya desde hace más de 30 años. Sí, bueno, mis hijos nacieron aquí mi hijo en Alemania y mi hija en Austria. En esa época ya tenía ciertas opciones, sobre todo Jorge Luis, que ya hace casi 36 años. Y yo lo Eh, recuerdo. Habían ciertas opciones, tú tenías que, digamos, tener un par de reuniones anteriores al parto para decidir cuál era la opción que querías. Claro, al llegar el día del parto, pues ocurrían los imprevistos y al final, Claro, pues te terminabas cayendo en lo que podía. sí, Todos en los, lo que se puede dar, claro, claro. Aquí pasa sí, exactamente igual, sí, igual. Sí, igual, la sí, paciente trae un escrito, se compagina con el del hospital, se le dice lo que no se le puede dar. Por ejemplo, una señora que viene de parto hay que agarrarle una vena, porque si tiene una hemorragia durante el parto hay que ponerle líquido y no podemos estar buscando la vena cuando la mujer está desangrándose. Y hay cierto tipo de cosas que no son negociables. Entonces eso se hace un consenso y luego al final, lo que dices tú, los imprevistos de última hora, pues una cesárea de urgencia, a lo mejor eso no se contaba con eso. Y cambia totalmente pues las expectativas de la madre. Pero bueno, sí. siempre se trata de favorecerla para que ella esté contenta y tenga el parto de la forma más natural posible y lo menos invasiva por parte del médico y de la matrona. En ese Bien. aspecto, fíjate, aquí se restringe mucho el uso de episiotomías, que en América, en cambio, es muy liberal. Entonces, aquí, el cortar el perineo para favorecer la expulsión de la cabeza, en nuestro caso, en América, es para proteger el perineo y evitar en el futuro el prolapso del útero. Aquí tú ves que la mayoría, no la mayoría, pero yo te estimo un 35% de las mujeres al llegar a los 70, 75 años tienen prolapsos de úteros que no hay en Venezuela y aquí hay que hacer histerectomías vaginales, que en Venezuela no las conocemos, son muy poquitos casos. Entonces, algunas cosas pues dañan y otras no, ¿no? El hacer episiotomía en forma rutinaria pues crea cicatrices en el perineo que dañan la relación afectiva y sexual de la mujer, porque les duele simplemente. Entonces, unas cosas son buenas y en general, como el parto es así, realmente en la naturaleza, una mujer en Amazonas pues pare y se desgarra sola y eso se pega solo, pues lo natural es que la mujer se desgarre. Por eso, bueno, este es, digamos, los pros y cons a veces, ¿no? Sí, De de todo, decisiones. todo tiene pro y contra, sí. Sí. Igual pues que la decisión de haber venido aquí, que retomando el tema del principio, pues ha tenido sus pros y sus contras. Aquí hay otra cultura. Pues bueno, impacta mucho en tus hijos, porque ellos son los que en principio van a crecer aquí, tienen que enfrentarse a los cambios y la liberalidad que tenemos en estos países y a lo que no estamos acostumbrados. Y tenemos que hacer pues ahí los padres un esfuerzo muy grande por tratar de llevarlos siempre por el camino que les habíamos trazado y permitiéndoles la libertad que ellos necesitan para adaptarse a la gente de aquí, por esos temas de transculturización que tenemos. Pero que Mi- bueno, siendo nuestra cultura como es, pues, y siendo los padres que somos, pues los hemos llevado. Ahora son dos adultos, yo en mi caso son dos, y están pues encaminados, que es lo que uno quiere en la vida, simplemente eso. Mira, y ¿qué queda por ejemplo, en una Navidad? ¿Todavía quedan rastros de Venezuela? ¿Cómo es el Third Culture Kit Navidad? ¿Tiene ingredientes italianos, ingredientes españoles, ingredientes venezolanos? ¿Y cómo es esa Navidad, por ejemplo? Uno de los casos. Mira, aquí desde hace 17 años
Aquí se pone nacimiento, se pone arbolito, se hacen hallacas, pan de jamón y asado, o se hace el jamón. Y aquí la Navidad sigue siendo la venezolana. Hacemos los regalos y abrimos los regalos el 24 a las 12 en punto, tal cual era allí. El cañonazo el 31 salimos con la maleta corriendo por la cuadra, damos algún petardazo, como se dice aquí en España, prendemos algún triqui-traqui, una cosa de esa. Aquí la Navidad sigue siendo netamente venezolana. Obviamente en la parte culinaria, pues metemos algún plato a veces de cosas de mi mamá, de mi papá, pero aquí la Navidad es venezolana, totalmente, y eso no nos lo va a quitar nadie, porque vamos, eso lo llevamos en la sangre. Buenísimo. Bueno, y otra cosa que también a veces uno nota, pienso yo, es que a lo mejor en Venezuela uno se siente en parte un poquito extranjero por alguna razón, Sí, pero cuando llegas, por sí, ejemplo, a España o uno llega a Portugal o llega a donde llegue, se sí. siente que uno es más venezolano que la arepa, porque Mira, tú has dado en el clavo, has dado en el clavo porque eso, en Venezuela nosotros vivimos entre como dos aguas, decía yo, ¿no? Tú a veces oías algún comentario despectivo hacia portugueses, españoles, italianos, y tú dices, teería. Lo comprendías un poquito, pero tú decías, mira, aquí hay un poco de desinformación, pues porque sobre todo en el tema español se aludía mucho a la colonia, ¿no? Un tema ya anacrónico. Entonces han pasado 500 años de la colonización y ¿qué me estás contando ahora que es que los españoles vienen a robar aquí nada? Eso nada. Entonces tú defendías allí un poquito aquello, pero cuando llegas aquí, tú el término, por ejemplo, sudaca, que es un término despectivo en relación a sudamericanos, tú enseguida le das frente a esa persona y le dices, mire, no me ofenda. O sea, tú dejas de sentirte como extranjero lo que sentía en Venezuela y aquí defiendes tu autopinicidad venezolana. Entonces, es una cosa muy extraña, ¿no? Porque parece que el nacer en otro sitio, con genes de otro lado, parece que te implantan también genes en el sitio donde tú naces. Y sabemos que eso genéticamente no es así, pero esos genes parece que se improntan en tu cerebro y entonces no te permiten explayarte en un mundo totalmente español o italiano o extranjero o europeo. Y te sigues sintiendo parte del núcleo venezolano y buscas reunirte con el venezolano porque hay cosas que te dan satisfacción del venezolano estando aquí. Y de hecho puedo contarte que en mi grupo de trabajo somos 6, de los cuales 5 venezolanos. Tú imagínate, y no solo española. Bueno, perdón, te miento, hay un argentino. Pero bueno, cultura latinoamericana, que tú sabes que el latinoamericano y el latino en general, pues nos llevamos bien en todos lados. Y bueno, eso está ahí. en estos días, ahora que estoy hablando contigo también, creo que uno puede decir el ejemplo, cómo influye las experiencias pasadas en la vida actual. Entonces, bueno, daban el ejemplo, por ejemplo, de una persona que haya sido víctima de una violación, es decir, la violación es en el pasado, cómo influye eso en sus futuras relaciones. Y tiene una influencia, o sea, eso creo que todo el Claro. mundo hoy en día, cuando yo lo digo, lo acepta, diría que sí hay una influencia, hay que quizás tratarse, ir a terapia, etcétera, pero a lo mejor nunca desaparece. Bueno, de la misma forma, uno podría decir, uno tiene esa experiencia de haber sido criado en ese ambiente, en ese lugar, con esas reglas del juego, con esa forma de vida, con ese tipo de música, con ese tipo de calor, con ese tipo de cosas, y luego te implantas en otro sitio. No se puede negar que eso tienes que influye en tu proceder de futuro, pues porque al igual que la violación es algo que tienes en el pasado y que a la hora de tu actuar tienes esas herramientas que a lo mejor no son aplicables, pero las tienes, tienes que decidir nuevas herramientas, tienes que adaptar, tienes que, etcétera. Entonces, bueno, es una cuestión de toda la vida, pues. Tendría uno que ir a Sí, una terapia de barrido cultural para para quitarse un poco eso, lo cual es imposible, pienso yo, ¿no? claro, claro, claro. Sí, eso es así. Todas las vivencias tuyas y sobre todo las de la infancia son las que más te marcan. Y claro, se improntan en áreas cerebrales. Eso sí tiene una base neurofisiológica, con lo cual no es genético, pero queda ahí una cosa que Se fue el volumen. pensaba que Ahorita, no iba. ajá, Pues pasan estas. vuelve a repetir lo de la que se improntan en alguna parte.
Sí, entonces hay un área cerebral donde las conductas y las vivencias, los experimentos de Pavlov, no sé si te suenan, Sí, sí. de que a un perro se le suena una campana cuando se le da la comida y produce salivación, y cuando no hay comida y suena la campana, siguen salivando. A nosotros nos pasa igual. Y esos son unas áreas cerebrales en el lóbulo temporal que quedan ahí para toda la vida. Solamente te los borra, pues una amnesia o un tumor cerebral, algo que se implanta allí que te lo puede borrar. Pero eso muere contigo. Y eso es lo que explica que nosotros aquí hacemos en nuestro núcleo familiar y en el ambiente de trabajo o donde estemos y donde ves o reconoces a otra persona venezolana, aunque tú seas de otras culturas y te hayan criado porque tus padres eran de otro lado, pero tú sigues teniendo Venezuela en el sitio donde tú vas. Esto no se acaba jamás, aunque estés en China, Japón, donde sea. Eso va a persistir por toda la vida. Y Sí, bueno, ya bueno. sería de ingrato no hacerlo, porque también el ser humano funciona a libre albedrío y voluntad. Entonces ya sería ingratitud no hacerlo, porque es una cosa que no lo puedes gobernar porque lo tienes ahí metido. Entonces, sería como negarte a ti mismo algún aspecto de tu vida que tú quieres ocultar. No se puede, no se puede. Bueno, y uno tiene que decir también las personas de nuestra generación, también nos hemos enterado últimamente, pienso yo, de que tuvimos una infancia excepcional, o sea, estábamos Pues en las épocas de los 60, de los 70, que fueron a nivel mundial momentos excepcionales desde el punto de vista de sí, florecimiento de cantidad de cosas, de música, de moda, de posibilidades de vida liberal, de entonces, digamos que nosotros, pues, esta generación tuvo en Venezuela también una vida con muchas oportunidades, porque era una sociedad muy abierta al esnovismo, a las cosas nuevas, a experimentar nuevas cosas. No éramos una sociedad cerrada y viniendo, digamos, si hubiéramos pasado esa misma etapa, a lo mejor en Europa, que esa Europa de esos años estaba un poco distinta, estaba más cerrada, más controlada, no hubiera sido igual. Entonces, bueno, tuvimos ciertas ventajas de haber nacido en un país tan liberal, tan abierto, tan esponjoso como era mm. Venezuela y haber disfrutado de lo mejor de muchas tendencias, pues, ¿no? Sí, mira, te doy toda la razón. Yo siempre he pensado que eso es así. O sea, nosotros somos personas que nuestra generación, somos los baby boomers, disfrutamos de familias largas, que ahora eso se ve poco. Digamos que las más cortas habría, pero que en general la gente como nosotros, lo mínimo éramos tres hermanos, lo mínimo tres, y de ahí para arriba. Pues, por ejemplo, tú, y lo hemos visto, pues, desde lo que son el hombre, aterrizar en la luna, la píldora anticonceptiva, los grandes cambios en el feminismo y la mujer, la reivindicación de derechos de todas las personas transgénero, pues todas estas cosas a nosotros nos han hecho que nuestra mente progrese rápidamente para adaptarnos en cualquier situación. Entonces somos una generación sobreviviente y superviviente. Yo pienso que ha sido un experimento social. No, ¿Entiendes? y digamos a nivel de información, con bastante acceso a la información. Con internet o sin internet ya se popularizó la educación, las bibliotecas, la televisión, a pesar de todo lo que se le criticó en la época, pues fue también una ventana al mundo y nosotros estábamos frente a esa ventana al mundo. Entonces, bueno, creo que somos privilegiados, Carlos. Sí, yo también. Así es. Mira, Carlos, Así es. a todos los que pasan por aquí yo les pregunto su concepto de felicidad y que nos dejen un eslogan para cerrar. Entonces, bueno, ahí te paso la pregunta. ¿Qué es para ti felicidad hoy en día? Mira, la felicidad para mí es que cuando yo me acuesto, en el momento que me acuesto, dije, lo hice bien. Y el eslogan es, lo puedes hacer mejor, mañana lo harás mejor. Ese sería mi punto de vista. Bueno, buenísimo, Carlos. Bueno, te agradezco. La verdad es que nosotros Y a ti, tenemos tantas cosas que podríamos hablar, que uno podría pasar horas. Yo pues sé sí. que eres una persona ocupada y te agradezco que nos hayas dedicado este rato acá y que podamos disfrutar de esas experiencias, de tus puntos de vista. Y bueno, un abrazo y bendiciones para ustedes. Muchas gracias, Jorge, a ti por invitar y bueno, ya sabes que lo que necesites, aquí estamos. Espero verte pronto algún día otra vez. Bueno, seguro. Un abrazo. Chao, hasta luego.